Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Doctrinas que Dividen. Estamos en el capítulo 11 y seguimos con el tema de la predestinación o libre albedrío. Y hoy toca ver a Calvino contra Arminio. Hoy toca ver, hermanos, a dos grandes hombres que sin duda han influenciado muchísimo al cristianismo alrededor del mundo. De hecho, se podrá decir que hoy en día solamente hay personas cristianas que se inclinan a doctrinas calvinistas o se inclinan a doctrinas arminianas. Una u otra, es así. O crees en la predestinación o crees en el libre albedrío. O estás conforme a las doctrinas de Calvino o estás conforme a las doctrinas de Arminio. Estos dos grandes hombres entraron en una discusión, por así decirlo, doctrinal, y hoy vamos a analizarlas, cuáles han sido sus puntos con respecto al tema de la predestinación y el libre albedrío. Primeramente vamos a hablar un poco de Juan Calvino. Este hombre era originario de Francia y debido a que el luteranismo fue suprimido en su tierra natal, este hombre fue obligado a ir a Génova, Suiza, en el año de 1538 después de Cristo, para posteriormente poder radicar en este país. Y no fue hasta su edad de 27 años cuando él escribió uno de sus más grandes libros, que se llama La institución de la religión cristiana. La institución de la religión cristiana, la cual es un libro, no les miento, si ustedes van a Maranata, que es una librería que está en el centro, y lo quieren comprar, está así de ancho, así de ancho, así de grande, y es muy bíblico, es muy bíblico. ¿Qué era lo que Calvino quería transmitir en esas enseñanzas? Bueno, quería transmitir de una manera clara, entendible, la soberanía de Dios y la seguridad que el cristiano tenía en su salvación. Él quería dar a entender que realmente las promesas de Dios se iban a cumplir en este escrito. Y como ya a lo mejor ya me di a entender, si no lo repito, Calvino estaba de acuerdo a las doctrinas de Lutero que enseñaba, en la cual Lutero decía que la voluntad de los hombres estaba a servidumbre de su pecado. Los hombres son rescatados de esta esclavitud única y exclusivamente por Dios, quien elige a algunos para vida eterna y a otros para perdición eterna. Esto era lo que Calvino creía, igual que Lutero. La razón, decía Calvino, para la elección divina es inescrutable, pero la elección, dice Calvino, no es arbitraria. El Señor sabía a quiénes iba a escoger de antemano para salvación. Y no fue hasta el año en el siglo XVII, donde el calvinismo recibió una gran oposición por los Países Bajos. Y ahora vamos a ver de la contraposición. Arminio fue un discípulo de un hombre llamado Besa, que a su vez es curioso que Besa era seguidor de Calvino. Pero a pesar de que Jacobo Arminio, fue discípulo de Besa, quien a su vez fue seguidor de Calvino, es curioso notar que Arminio fue persuadido a aceptar la doctrina del libre albedrío y la gracia universal. Es muy curioso esto, ya que Arminio y sus seguidores tomaron una postura muy moderada tocante al tema del pecado original, a tal punto de redactar 5 artículos que armonizaron estos pensamientos casi semipelagianismos para combatir el calvinismo. Y yo quiero mostrarles a continuación los llamados 5 puntos de Arminio, que prácticamente es la doctrina, el pensamiento de Arminio y sus discípulos, sus seguidores, condensado. Pero antes de leerlos, quiero hacerles notar algo, que a pesar de que no lo parezca, estos 5 puntos, lo que quiere hacer Arminio es exaltar el libre albedrío del hombre. Exaltar el libre albedrío del hombre y su capacidad en llegar a la salvación por sus propias obras. ¿Se acuerdan? Calvino, igual que Lutero, decían, no, el hombre esclavizado a su pecado no puede llegar a la salvación. ¿Por qué? Porque siempre va a querer hacer constantemente el mal, ya que ha sido esclavizado por sus pasiones bajas, pecaminosas. Arminio decía todo lo contrario, decía, no es cierto. El hombre bien puede, por medio de su libre albedrío, llegar
a un entendimiento de Dios. Y dice Arminio, y yo voy a dar mis 5 puntos donde todos lo podrán ver claramente. Vamos a verlos, están en la pantalla. Primer punto. Estos son los 5 puntos de los arminianos. Primer punto. Dios decretó salvar a todos los que creen y perseveran en la fe. Todos los demás son dejados en pecado y condenados. Punto número 2. Cristo murió por todos los hombres, de tal modo que ha obtenido para ellos, por su muerte en la cruz, redención y perdón de pecados. Sin embargo, no todos disfrutan en realidad de este perdón de pecados, nadie excepto el creyente. Punto número 3. El hombre no tiene gracia salvadora en sí mismo, ni de la energía de su libre albedrío, por cuanto él, en el estado de apostasía y de pecado, no puede por sí y en sí mismo pensar, querer o hacer cualquier cosa buena en verdad, sino solo al nacer por segunda vez de Dios en Cristo. Y aquí uno podría leer los 3 primeros puntos y decir, pues Arminio va bien, ¿no? No va mal, no se está desviando. Pero vean lo que dice el punto número 4. Punto número 4. Sin la operación de la gracia, el hombre no puede hacer el bien. Escuchen, pero la gracia no es irresistible por cuanto los hombres han resistido al Espíritu Santo. Y aquí poco a poco ya está empezando a meter ¿qué? Libre albedrío. La gracia no es irresistible. El hombre puede tomar la decisión de ¿qué? De seguir al Espíritu Santo o desobedecer al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo poco a poco esta doctrina se va metiendo? Punto número 5. Vean, los creyentes participan de la vida eterna y tienen poder para luchar contra Satanás. Eso es lo que dice Arminio. Sin embargo, que puedan o no resbalar y caer al punto de perderse es una cuestión que debe ser determinada de manera más particular sobre la base de las Santas Escrituras antes que nosotros podamos enseñar esto con la persuasión plena de nuestras mentes. Estos serían los 5 puntos de los arminianos. Y por supuesto, estas opiniones influyeron mucho en la vida de grandes pensadores como John Wesley. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo de este libro. O sea, realmente hay hombres que históricamente podemos ver sus testimonios, históricamente podemos ver sus vidas y que han impactado al mundo cristiano y por supuesto al reino de Cristo, que aceptan estas verdades, que aceptan, estas enseñanzas como verdades. Realmente encontramos a hombres así. En otras palabras, regresando a los 5 puntos de Arminio, en otras palabras, Dios de antemano dio la salvación a todos los hombres y al mismo tiempo dio el libre albedrío para contrarrestar nuestra miseria espiritual. Y así el hombre, por medio de su fe en Cristo y buenas obras, pudiera llegar al cielo. Entonces, la salvación era de gracia, pero al mismo tiempo dependía del libre albedrío del hombre para ser activada. Y yo aquí puse este cuadro. Si ustedes se dan cuenta, aquí, el hombre barbón que según en esta obra representa a Dios, que no es Dios, ¿no? Pero por lo menos en esta obra quisieron dar representación a la deidad. ¿Qué es lo que está haciendo? Él se está estirando. Él está proveyendo los medios. Él está tratando de acercarse al hombre. Y el hombre, ocupando su libre albedrío, ¿qué está haciendo? Apenas levantando la mano. Si tan solo le estirara un poco más, claro que podría acercarse y tocar la gracia. Pero ¿qué es lo que vemos aquí al hombre? No quiere. Está en una posición muy cómoda. Esto era lo que Arminio decía. Si tan solo el hombre quisiera, si tan solo el hombre se esforzara, claro que podría alcanzar esa gracia que Dios ha ofrecido a la humanidad únicamente por medio de Cristo para ser salvos. Pero dice Arminio, pero el hombre no quiere. ¿Dios puede hacer algo? Dios respeta el libre albedrío. Tanto así que Dios no baja del cielo, según la imagen, ¿no? Bueno, solamente la imagen, no es que la imagen quiera decir algo, sino que yo le estoy dando una interpretación personal que creo que va muy bien de ejemplo para la clase del día de hoy. Sí, yo no interpreto clases. Y aquí dejando los 5 puntos de Arminio atrás, llegamos a un acontecimiento histórico muy importante
para nosotros los cristianos, el Sínodo de Dort. Y este sínodo fue convocado en los Países Bajos en el año de 1618. ¿Para qué? Fue convocado para responder a las enseñanzas de Arminio. Las enseñanzas de Arminio estaban ganando popularidad, entonces se quería ver si realmente eran bíblicas. Se quería ver si estas enseñanzas, los 5 puntos de Arminio, estaban empalmados con la palabra de Dios y respaldados por la misma palabra de Dios. Entonces hizo este sínodo y fue compuesto por, lo podemos ver aquí en la diapositiva, 84 miembros y 18 delegados políticos que representaban países como Inglaterra, Escocia y Suiza. Se llevó a cabo en 154 sesiones, con gran número en otras conferencias relacionadas. Y hay que recalcar que este sínodo inició el 13 de noviembre de 1618 y concluyó hasta mayo de 1619 después de Cristo. Duró en total unos 6 meses aproximadamente, donde se analizó a profundidad la postura del libre albedrío del hombre y todas las doctrinas relacionadas a este tema. Después de estos 6 meses de ardua discusión, de investigación, de oración, por supuesto, se llegó a la conclusión que enérgicamente se tenían que rechazar los 5 puntos de Arminio porque no concordaban con la palabra de Dios. Y a su vez, este sínodo dio a conocer, en contraposición de los 5 puntos de Arminio, los llamados los 5 puntos del calvinismo, o también el tulipán como lo conocemos aquí en Latinoamérica. ¿Cuáles serían estos 5 puntos que iban a contrarrestar, a combatir las enseñanzas de Arminio? Los siguientes, y son muy importantes. Primer punto, la miseria total del hombre, o también conocida esta doctrina como la depravación total del hombre. 2, la gracia irresistible, que recuerdan que en el punto número 4 de los puntos de Arminio, él decía que la gracia no era irresistible, que el hombre podía resistir la gracia de Dios. Punto número 3, elección incondicional de Dios. Punto número 4, expiación limitada. Y punto número 5, la perseverancia de los santos. Vamos a analizar cada uno de estos puntos. Hasta el día de hoy solamente vamos a llegar, me parece, al punto número 3, pero vamos a estarlos analizando en esta sesión y en la siguiente. Primeramente vamos a ver la miseria total del hombre, la cual es también conocida como la depravación total del hombre. ¿Y qué significa esta doctrina? ¿Qué significa esta postura? ¿Qué es lo que el Sínodo de Dort quería dar a entender con esto? Bueno, el Sínodo de Dort quería dar a entender que el hombre hereda la culpa del pecado de Adán y es por naturaleza hijo de ira, por heredar este pecado del hombre. Como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Se pasa la manzanita, el pecado es transmitido al hombre por medio de Adán a la humanidad. Se va heredando este pecado, por así decirlo. Y vean lo que dice Romanos capítulo 5, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, haciendo alusión a Adán, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pecado original, el cual desató también que nosotros lleváramos una vida pecaminosa, por este pecado transmitido por el primer hombre, Adán. Y dice Efesios capítulo 2, verso 3, como lo podemos ver en la diapositiva, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, obviamente hablando en otro tiempo, antes de ser salvados, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué éramos hijos de ira en nuestra anterior vida? Porque nacíamos como hijos de ira gracias al pecado heredado por Adán y Eva. Depravación total. ¿Qué quiere decir? Que el hombre es pecador por naturaleza. Está en la miseria total. Por lo tanto, no puede alcanzar la gracia, ya que se encuentra en miseria. No puede alcanzar ningún favor de Dios. Y esta corrupción del pecado se extiende a la mente como en la voluntad del hombre. En consecuencia, nadie busca a Dios. Esto lo vemos en Romanos 3. Nadie busca a Dios. Como el hombre se encuentra muerto en sus delitos y pecados, entonces Dios
debe de regenerarlo y aún concederle la fe para que pueda creer en Cristo. El arminianismo enseña que el hombre solo es miserable en cierto grado, pero que recibe gracia suficiente para contrarrestar los efectos de la miseria humana, lo que le permite ser capaz de elegir libremente la fe salvadora. ¿Sí se entiende aquí todo? ¿Ninguna duda? ¿Sí? Bueno, esto es lo que dice Arminio, que el hombre, dentro de su naturaleza, dice, bueno, sí es pecador, pero Dios ha provisto de una gracia un tanto especial, una capacidad para que este hombre pueda despertar algún día su conciencia y pueda escoger, ¿qué? A Dios y hacer a un lado el pecado. Pero en el Sínodo de Dors estuvo en acuerdo con esta enseñanza de que la fe salvadora es dada a todos los hombres. Ellos dijeron, no, eso no enseñan las Escrituras. Por lo tanto, cada individuo no puede decidir por su propia cuenta si puede acceder a esta gracia salvadora o no puede acceder. Y es verdad que la Biblia habla de una gracia común, eso sí lo podemos decir. ¿Dónde encontramos esos ejemplos? Vean lo que dice Mateo capítulo 5, verso 45. Mateo capítulo 5, verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Capítulo 5, verso 45. Aquí podemos ver que Dios da una gracia común a todos los hombres. Da sol, da oxígeno, da fuerzas, ¿no? Decide quién sigue con vida, da lluvia a su tiempo. Hay una gracia común. Pero en ninguna parte de las Escrituras nosotros podemos ver, así como lo dijo Arminio, que Dios provee a todos los hombres, a toda la humanidad, una gracia salvadora especial. Que esa gracia salvadora especial en algún momento de tu vida, ¡pum!, dice Arminio, se activa y tú puedes escoger a Dios para vida eterna. No es verdad. Eso no es verdad. Y es más, nosotros lo podemos ver con los millones de musulmanes que no conocen el Evangelio. De ellos no podemos decir que hay una disposición de buscar al Dios verdadero, a Cristo, dentro de sus conciencias. No podemos decir eso. Ellos no conocen a Cristo, por lo tanto le rechazan. Si fuera verdad lo que dice Arminio, entonces hasta los musulmanes dentro de sí tendrían algo que les haría buscar a Cristo. Pero sabemos de musulmanes que han muerto sin conocer a Cristo y también rechazando a nuestro Señor. Por lo tanto, no podemos decir que la postura de Arminio sea correcta en este punto. Pero tenemos que entender por qué Arminio cree que el ser humano tiene la capacidad de encontrar a Dios, la capacidad de buscar a Dios. Y todo depende de la forma de cómo ves al ser humano. Arminio veía al hombre como enfermo, un hombre medio moribundo, pero aún con vida, que simplemente necesitaba un empujoncito para salir de su enfermedad. Pero Calvino, ¿cómo lo veía? De la misma forma como Lutero veía al hombre, de la misma forma como Agustín veía al hombre, muerto espiritualmente. El hombre no podía ayudarse a sí mismo porque estaba muerto en sus delitos y pecados. Él necesitaba que alguien lo reviviera. ¿Me entienden? Esto es lo que este hombre, lo que Calvino decía y lo que encontramos, por supuesto, en las Escrituras y lo que el Sínodo de Dors estaba defendiendo. Repito, si el hombre solo está enfermo, entonces la gracia común de Dios podría ayudarle a ser sanado y así tomar la elección correcta para salvación. Claro, pero si en realidad el hombre está muerto espiritualmente, entiendan, se necesita que el dador de vida tome la iniciativa, tome la decisión por él, por el muerto, y entonces se necesita la gracia especial salvadora de Dios para revivir esta pobre alma. Y esto fue la conclusión del Sínodo de Dors. Es más, el gran predicador George Whitefield describe la condición espiritual del hombre ocupando un ejemplo de las Escrituras, a Lázaro, y él dice lo siguiente: teniendo la narración encontrada de Lázaro de las Escrituras, él dice lo siguiente: tan incapaces de levantarse a sí mismos de su horrendo estado de muerte como Lázaro lo era, pero todos sus esfuerzos realizados con el máximo vigor demostrarán ser infructuosos hasta que Jesús mismo clame a gran voz: Lázaro,
ven fuera y se levante. Lázaro era incapaz de levantarse de la tumba, es más, tenía días de muerto, ¿no? ¿Qué se necesitó para que Lázaro reviviera? El poder de Dios, Cristo. Lázaro, ven fuera, Lázaro, levántate. Lo mismo ocurre con todo ser humano. Si Dios no interfiere en la vida de un individuo, este humano jamás va a buscar a Dios, jamás va a poder salir de sus delitos y pecados, jamás va a poder alcanzar la vida eterna. De lo contrario, seguiría muerto. Eso es lo que dice el calvinismo en este punto. Entonces, así como estuvo en las manos de Jesús revivir a Lázaro, de la misma forma nuestro Señor dice claramente que está en su poder brindarle vida a quien Él quiera darle vida. Vean lo que dice Juan capítulo 5, verso 21. Dice lo siguiente: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, a los que Él quiere. Nada más. Es algo exclusivo de Dios. Con esto podrían hacer la pregunta: ¿por qué una persona se salva y otra se pierde? Bueno, por si no ha quedado claro lo del verso de Juan capítulo 5, verso 21, podrían hacer la pregunta aún a alguna persona que quizás no vaya siguiendo el hilo. ¿Por qué hay personas que se salvan y otras se pierden? Bueno, si nosotros somos arminianos, nosotros diríamos, la diferencia radica en el hombre mismo. Explícate. Bueno, los arminianos, al igual que Erasmo, ya lo vimos, creen firmemente que el mismo sol que derrite la cera puede endurecer el barro. En otras palabras, si yo soy salvo y tú no lo eres, se debe a que mi corazón tiene menos disposición a la maldad que el tuyo, que sí tiene más disposición a la maldad. Solamente hace falta, amigo, diría un arminiano, hace falta que tú ablandes tu corazón a Dios para que puedas ser derretido como la cera y así alcanzar gracia. Por favor, esfuérzate en creer en Cristo. Ábrele tu corazón al Señor. Muchos arminianos dicen eso, ¿no? Abre tu corazón al Señor. Esfuérzate tú. Mientras tanto, el calvinista contestaría, bueno, a esta pregunta, ¿por qué una persona se salva y otra se pierde? El calvinista contestaría, la diferencia no radica en el hombre, la diferencia radica únicamente en Dios. Ellos dirían que la diferencia radica en que el hombre está esclavizado en sus delitos y pecados, sometidos a sus deseos pecaminosos. Por lo tanto, ya que este hombre no quiere ni buscar a Dios, ve a Dios como su enemigo y no desea dejar su pecado, este hombre necesita la intervención directa de Dios. Necesita que Dios lo elija, necesita que Dios lo levante, necesita ser vivificado por el Espíritu Santo. No porque él tome la decisión, sino porque Dios es el que debe y tiene que abrir su corazón para ablandar esa cera. ¿Lo ven? Entonces, dependiendo a la postura que nosotros nos coloquemos, va a ser la forma de cómo veamos el mundo cristiano. Por un lado, me atrevo a decir, es un mundo cristiano muy humanista, muy antropocéntrico, enfocado en el hombre, y otro teocéntrico, enfocado en Dios. Lo que son enfocados en el hombre, obviamente, claramente son arminianos, y los que son más teocéntricos, claramente se inclinan por las doctrinas calvinistas porque no le dan ni la más mínima oportunidad al ego del hombre. Yo puse el grano de arena sobre la construcción de mi salvación. Yo puse esta migajita a gran castillo de la obra de Dios. Bueno, aunque sea la más pequeña migaja, aunque su migaja sea más pequeña que un grano de azúcar, se puede decir que puede haber jactancia. ¿Y por qué no haberla? Si tú ayudaste a Dios, claro está, diría un arminiano. Y los calvinistas dicen, no. Si algo hay en mí es porque Dios me dio vida. Nada más, nada más. ¿Se dan cuenta? Lo estoy poniendo en este constante para que ustedes puedan verlo con más claridad. Vamos al punto número 2 solamente y el 3 lo dejamos para la siguiente sesión. El siguiente punto de la doctrina
Calvino, los calvinistas, el tulipán, es la elección incondicional del hombre. La elección incondicional del hombre. El Sínodo de Dort afirmó que la razón para que algunos hombres se salven es porque Dios los elige y los levanta de entre los muertos para vida eterna. Hay que dejar en claro que los arminianos sí creen que es necesario que la gracia de Dios obre en los hombres para que sean salvados de sus pecados. Ellos sí creen esto, sí creen que se requiere, lo vimos en los 5 puntos de los arminianos, ellos sí creen que se requiere de la gracia de Dios para que los hombres lleguen a salvación. Y esto lo encontramos en el manifiesto calvinista. Yo se los puse en las diapositivas. Dice el manifiesto calvinista, dice lo siguiente: el hombre que se encuentra en el estado de apostasía y pecado no puede por sí ni en sí mismo pensar, querer o hacer cualquier cosa buena en verdad, como es el caso eminente de tener fe salvadora, sino solo a nacer por segunda vez de Dios en Cristo. ¿Lo ven? Ellos realmente creen que se requiere de una gracia de Dios. Pero entonces, Sergio, ¿dónde encontramos la diferencia? ¿Por qué se puso este punto de la doctrina de elección incondicional? Porque ellos niegan que la fe salvadora solo fue concedida a algunos cuantos escogidos y que esta gracia fuera irresistible. Ellos dicen, recuerden, punto arminiano, que por medio de la fe, de la gracia común, podemos alcanzar la gracia especial salvadora de Dios. Pero el Sínodo de Dort y las Escrituras dicen, no. Nadie puede alcanzar la gracia salvadora de Dios por sus propios méritos. Se requiere de la intervención de Dios, por lo cual vemos en las Escrituras que hay escogidos y vemos que esta gracia, cuando llama a un escogido, es irresistible. O sea, que los escogidos no se pueden resistir cuando Dios los llama. ¿Se acuerdan a Mateo? Mateo, ven, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? También conocido como Leví. Se paró de su lugar de trabajo y lo siguió. Ya no vamos tan lejos. Pedro con su hermano Andrés y con Juan y Jacob, los 2 hermanos, estaban también trabajando. Jesús les dijo, vengan, síguenme. ¿Qué hicieron? Le siguieron. Gracia irresistible. Elección incondicional. Bueno, si es el hombre quien toma la decisión de creer y seguir a Cristo, nacería la pregunta: ¿qué quiso Pablo dar a entender cuando escribió que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo? ¿Qué quiso Pablo dar a entender que Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo? Bueno, los arminianos afirman que la elección está basada en el conocimiento previo de Dios. Déjenme explicarles este punto. Como el Señor sabe de antemano quién tendrá fe en el futuro, entonces Dios escoge a estos individuos que Él sabe que van a tener fe en el futuro y los justifica. Yo veo el futuro, dice Dios, y veo que en el futuro que Sergio va a tener fe. Entonces, yo lo voy a escoger a él para que forme parte de mi familia. ¿Se dan cuenta? Vemos a un Dios que elige por la obra que tú vas a hacer en un futuro. ¿Y ellos cómo lo sustentan? Porque ellos dicen, eso se encuentra en 1 de Pedro capítulo 1, verso 2. Porque dice Pedro, elegido según la presencia de Dios Padre. Elegido según la presencia de Dios Padre. Es importante recalcar que los arminianos afirman que no es Dios quien inicia la elección, como ya lo vimos en este ejemplo arminiano, sino que los creyentes optan elegir a Dios y Dios simplemente ve al futuro y dice, como yo sé que tú me vas a escoger, Sergio, vas a formar parte de mi familia. Pero los calvinistas enseñan que la palabra presciencia no solamente significa conocer de antemano como los arminianos dicen, porque si presciencia quiere decir conocer de antemano, bueno, quizá los arminianos tienen un punto a su favor, porque Dios escogió de antemano, pues como Él sabía que nosotros íbamos de antemano a escogerlo a Él, nos eligió. Pero no solamente quiere decir esa palabra eso. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la palabra presciencia significa considerar con favor. Por lo tanto,
Ser elegido según la presciencia de Dios equivale a ser elegido sobre la base del favor o la elección preferente de Dios. Ser escogido de acuerdo al favor o la elección preferente de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, ya que de acuerdo a este punto, cualquier obra que pueda hacer el ser humano para contribuir en su salvación queda totalmente neutralizada. Y de esta forma es Dios y únicamente en Dios donde recae la elección y la salvación del pecador. Y expuesto estos dos puntos de vista, debemos de decir que una vez más estamos de regreso en la cuestión del libre albedrío. Si la voluntad del hombre es libre, a él le corresponde aceptar o rechazar a Cristo, ¿cierto? Únicamente en el hombre. Por otra parte, si Dios hizo la elección, si Dios es el que escoge, si Dios incondicionalmente ve a las personas que Él quiere escoger, porque les place escogerlas, entonces Él es quien obra en los corazones de los escogidos para atraerles a la fe. En ese caso, la voluntad del hombre no es libre. No es libre. Es una obra única y exclusivamente de Dios la salvación. Ajá. ¿Y qué hay de las personas que son indecisas? Es que tiene que haber un punto medio. No, realmente vemos en las escrituras que no hay punto medio. Bueno, y también en la postura que tú quieras, ¿no? O tú crees en el libre albedrío y eres arminiano, o crees en la postura de la predestinación, elección de Dios, y eres calvinista. No hay algo intermedio, no hay algo que realmente pueda reconciliar a ambas partes. O Dios nos eligió por iniciativa propia, o el hombre escoge a Dios. No hay dos puntos intermedios. O estamos muertos, incapacitados de buscar la gloria de Dios, o estamos enfermos y necesitamos un empujón que nos ayude a alcanzar esa gracia especial. ¿Me explico? Pero bueno, vemos que en las Escrituras, y también reafirmado, no tanto por el Sínodo de Dort, sino por las Escrituras, vemos que el hombre no puede. Se necesita de la elección de Dios. Y esto es el punto número 2. En la siguiente sesión continuaremos con los otros 3 puntos del calvinismo y además también veremos unas preguntas interesantes sobre la doctrina calvinista.